Intentos de envenenamiento de plantas de agua, ataques a centrales eléctricas o a suministros básicos son cosas comunes de lo que ya conocemos como neoguerra o ciberguerra. Este concepto no es nuevo, sin embargo, se agrava con el auge de las herramientas digitales, más en la era de la inteligencia artificial y su vertiente generativa, en un contexto, además, en el que la polarización geopolítica es clave y en el que hay conflictos abiertos en todo el mundo. Destaca el caso de Ucrania, la guerra comúnmente ya conocida como la más tecnológica de la historia. Según diversos indicadores, España ya es el país más ciberatacado de toda Europa y el tercero de todo el mundo. Por ello, es necesario analizar este escenario. Lo hacemos de la mano de Javier Roca, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. También contamos con Emilio Rico, coronel de caballería en la Reserva y Security Advisor en Grupo TRC, y con José Rosell, él es el CEO de ese dos grupo. Ahora mismo los ciberataques lo que hacen es poner una situación muy asimétrica. Es posible que a lo mejor una persona sola, con un presupuesto muy pequeño, de los 2.000 euros que puede costar un ordenador, pues puede hacer un daño que sea prácticamente irreparable. No estamos en una era de cambio, sino un cambio de era. Da mucho miedo que hay determinados grupos que a veces, sin saber incluso lo que están haciendo, tienen en su mano ciberarmas con una potencia de fuego brutal. Nunca lo habíamos visto. Es primordial proteger este tipo de infraestructuras mediante estrategias de ciberseguridad avanzadas debido a su relevancia para la estabilidad y seguridad nacional. El colectivo de hackers y activistas anónimos lleva bombardeando Rusia con ciberataques desde que declaró esa ciberguerra contra el régimen de Vladimir Putin en represalia por las operaciones militares que lleva a cabo Putin en Ucrania. INCIBE desempeña un papel fundamental en la creación de cultura sólida de ciberseguridad en España, particularmente en sectores sensibles como las infraestructuras críticas. INCIBE CERT es el centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y entidades de derecho privado en España. En primer lugar, y para aterrizar el concepto, ¿cómo definirías la neoguerra o guerra híbrida? La guerra híbrida es un concepto que aparece, creo recordar, aproximadamente en 2007, y lo que viene a definir es cómo son las guerras actuales y me temo que cómo van a ser las guerras sucesivas. En principio, la guerra tradicional simplemente era una sucesión de combates y de operaciones cinéticas, pero poco a poco se han ido incorporando otros factores, presiones económicas, presiones políticas. Incluso ya, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial aparecían operaciones de influencia, desinformación, hubo muchísima propaganda, y en los últimos años lo que sí que vemos es que hay conceptos nuevos, ¿no? Aparecen movimientos migratorios, mucho uso de las redes sociales, mucha desinformación y finalmente, al final, ciberataques. Y es completamente distinto de las anteriores, porque realmente ahora mismo los ciberataques lo que hacen es poner una situación muy asimétrica. Es posible que a lo mejor una persona sola, con un presupuesto muy pequeño, los 2.000 euros que puede costar un ordenador, pues puede hacer un daño que sea prácticamente irreparable. Y eso hace que las nuevas guerras pues tengas que estar pendiente de muchísimos más factores y sean muchísimo más complicadas de gestionar. No me gusta decir que ni siquiera que existe la neoguerra, porque es como quitarle hierro al asunto o importancia al asunto. Yo creo que la guerra es la guerra. La guerra, la gente piensa que solamente es un choque o un enfrentamiento militar, cuando en realidad la naturaleza de la guerra ha sido y es y será siempre la misma. Es un choque de voluntades. Es un choque de voluntades, alguien que intenta imponer su voluntad sobre otro para que haga o deje de hacer lo que uno quiera. Puede ser militar, se puede utilizar el instrumento militar, el instrumento económico, diplomático, social y todo el tecnológico también. Entonces, la guerra, el hombre, cuando ha tratado de imponer su voluntad sobre el otro, siempre ha utilizado todas las herramientas, incluidas las tecnológicas, que estaban a su alcance. Y hoy en día la guerra que llaman híbrida es utilizar tanto el instrumento militar, el armamento convencional, que son los carros de combate, los barcos, los aviones, como la tecnológica. Es un tema complejo porque la propia definición es complicada, es un tema que además va evolucionando con el tiempo. Una guerra híbrida es una guerra donde se entremezclan varios campos. Dice, por ejemplo, estamos hablando siempre de una guerra cinética, que es lo que siempre estamos acostumbrados a ver, pero es evidente que ahora hay una guerra también cibernética, hay una guerra en otro campo, en otro medio, que cada vez está tomando más peso. Este petrolero es sospechoso de dañar cables submarinos en el mar Báltico. Finlandia lo tiene bajo custodia. Habría dañado un cable que suministra electricidad e internet a Finlandia y Estonia.
tiene bandera de las Islas Cook, aunque había salido de Rusia. Las infraestructuras críticas son aquellas esenciales para el funcionamiento de una sociedad y su economía. Por tanto, algunos de los objetivos que resultan más interesantes a los ciberdelincuentes podrían ser aquellos relacionados con sistemas energéticos. Un ciberataque a la red eléctrica y a los sistemas de distribución de gas o petróleo puede causar interrupciones masivas y poner en peligro la estabilidad económica y la seguridad del país. El sector financiero también es un objetivo atractivo debido a la naturaleza sensible de los datos que maneja, transacciones, información personal, patrimonial. Por tanto, los ataques pueden ser llevados a cabo para robar dinero, datos confidenciales o incluso para desestabilizar la economía. Es primordial proteger este tipo de infraestructuras mediante estrategias de ciberseguridad avanzadas debido a su relevancia para la estabilidad y seguridad nacional. El primer satélite militar español ya se encuentra en el espacio. Esta madrugada el SpainSat ha despegado con éxito desde Cabo Cañaveral en una misión que se ha llevado a cabo junto a la empresa de Elon Musk, SpaceX. 3, 2, 1, ignition. Si vamos a ese espacio tecnológico, a lo que denominamos ciberespacio, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy, teniendo en cuenta que hay una cierta polarización geopolítica, hay ciertos conflictos armados alrededor del mundo, en el que destaca quizás el de Ucrania, ¿no?, que dicen que ya es la guerra más tecnológica de la historia? Bueno, pues de los diferentes estados de rivalidad, ese concepto de imponer tu voluntad sobre el otro, existen como varios estados, que puede ser, uno sería la competición, la confrontación y el conflicto, ¿no? Las 3 C, ¿no? Normalmente decíamos que estábamos en una fase de competición estratégica entre grandes bloques. Yo creo que esa estación ya la hemos pasado y estamos ya en un estado de confrontación. Confrontación en la parte ciberespacial y confrontación, que es el paso previo al conflicto, a la guerra, a la crisis, ¿no? En el siglo pasado lo llamamos Guerra Fría, ahora lo podemos llamar una paz caliente. Yo creo que es un estado que evoluciona rápidamente. La guerra de Ucrania es la primera guerra tecnológica de la historia, además con diferencia, donde se ha visto el empleo de un uso masivo de ciberarmas y de ese conflicto cibernético que es difícil de explicar, pero que es evidente que ha equilibrado un poco la contienda. Yo creo que estamos en un momento clave en el desarrollo de los nuevos conflictos, esos conflictos que llamamos digitales, donde se entremezclan la desinformación por el uso masivo de las redes sociales, el uso de un ciberarmamento nuevo, completamente inesperado, dice, pero que está haciendo mucho daño, evidentemente, a la par que el armamento cinético con el que estamos más acostumbrados, el que estamos más acostumbrados a ver. El ciberespacio se está compartimentando muchísimo más, porque, de hecho, por ejemplo, la guerra de Ucrania que mencionabas es un caso típico. Ahí las fronteras han desaparecido. Ucrania en un momento dado decidió además de una manera legalmente en su propio parlamento, el que toda la información propia del país se pudiera gestionar fuera de sus fronteras, poder llevarse todos los sistemas de información a la nube y llevárselos al cloud. De tal manera que así tiene un ecosistema que es difícil de gestionar, es difícil de atacar, porque no sabes dónde está, y eso te permite el poder tener una capacidad de resiliencia y de flexibilidad que es enorme, y eso frente a unos ataques como los que recibe por parte de Rusia, pues es francamente interesante, ¿no? Desde la perspectiva de INCIBE, un país puede mejorar la ciberdefensa de sus infraestructuras públicas mediante una combinación de mejoras técnicas, formación, coordinación interinstitucional y especialmente mediante la concienciación a la ciudadanía. Por tanto, creemos que es importante implementar sistemas de detección temprana y establecer equipos de respuesta rápida ante incidentes como el que tenemos en INCIBE-CERT. Además, es fundamental fomentar la colaboración entre los sectores público y privado, así como con otros organismos y autoridades competentes. El caso Huawei solo es el reflejo de una guerra tecnológica mucho más compleja. China quiere ser en 2045 el líder mundial en innovación. Para ello ha invertido unos 260.000 millones de euros. Y en esa paz caliente surgen nuevos jugadores, ¿no? Lo que denominamos Estados-Nación o APT. ¿Cómo los definirías? Bueno, es que todo esto lo principal es reconocer o darse cuenta o aceptar. Mucha gente se da cuenta, pero no, como no le gusta, no lo acepta, es que vivimos en una nueva era, ¿no? Siempre digo, no estamos en una era de cambio, sino un cambio de era. En esta nueva era, fíjate lo que voy a decir, tenemos tecnología del siglo XXI, tenemos organizaciones del siglo XX y tenemos mentalidad del siglo XIX, de los Estados-nación. Contrato social con el Estado me provee la seguridad, el bienestar, y yo a cambio le doy una serie de mis derechos. Pues
eso está cambiando. Está cambiando y no somos conscientes, porque los cambios tecnológicos, ha cambiado gracias a la tecnología, van por detrás de los cambios sociales. De hecho, ahora mismo de las 10 comunidades más grandes del mundo, solo hay 2 que son estados como tales, que es India y China. El resto son comunidades de personas, hablo de Instagram, TikTok, Facebook, etcétera. O sea, no son estados-nación. Entonces, esos nuevos actores son muy importantes en la era digital en la que vivimos. Son lo que se denominan las APTs, ¿no? Las Advanced Persistent Threats. Estos son organizaciones de cibercriminales, son organizaciones mafiosas y son organizaciones en el completo sentido de la palabra, es decir, son como empresas. Tienen su presidente, su director general, su departamento financiero, el de recursos humanos, operaciones, etc. Muchas veces sponsorizadas por los estados. Y para que te hagas una idea y puedas cuantificar un poco el tamaño, hay un caso que es muy importante, quizá el ataque a la cadena de suministro más famoso, que es del año 2020, fue el ataque a una empresa que se llama SolarWinds, que tenía un producto para gestión de redes, que era Orión. Este fue atacado y eso afectó a 18.000 empresas y prácticamente a todas las empresas del Fortune 500. En la resolución del caso estuvieron las empresas de Microsoft y estuvo FireEye. Y en una entrevista que le hacían entonces estaba Brad Smith como presidente de Microsoft, creo que fue en la CBS, le preguntaron, bueno, y para poder gestionar este caso, ¿qué has hecho? Y él mencionaba pues, que había tenido que dedicar a 500 de sus ingenieros en la resolución del caso. Y en la misma entrevista le preguntaban, pero entonces, ¿a qué te estás enfrentando? Dice que ellos estuvieron dimensionando el tema y consideran que prácticamente al otro lado ese grupo APT tenía a no menos de 1.000 personas trabajando. Es decir, ahí hay de todo, ahí hay analistas de malware, hay ingenieros, arquitectos, hay gente incluso que domina idiomas, porque los sistemas operativos, cada uno está escrito en el idioma propio de tu país y tienes que poder saber cuál es la respuesta. En un conflicto cibernético como el que estamos viendo en Ucrania, no se sabe muy bien dónde están esos contendientes, ¿no? Digo, porque para empezar, las fronteras en el mundo digital no existen, y como no existen las fronteras en el mundo digital, nunca se sabe cómo delimitar a un Estado, ¿no? Esos Estados-nación, incluso yo diría empresas también, que están participando en el conflicto, tomando parte por uno de los contendientes y que evidentemente cambia las reglas de la guerra. Yo creo que en este momento lo que tenemos son unos conflictos generalizados, globales, donde no se sabe muy bien dónde está el frente de batalla. Es evidente que en este momento el frente de batalla lo tenemos en el Donbass, el cinético, pero ¿dónde está el cibernético? Mi opinión es que lo tenemos encima de nuestras cabezas. Estamos viviendo una guerra global desde hace ya muchos años y en esa guerra global no existen las fronteras y desde luego los estados están tomando partido. La mayor amenaza a la que se enfrentan las infraestructuras críticas hoy en día podrían ser los ciberataques dirigidos. Este tipo de ataques son llevados a cabo por actores maliciosos como grupos cibercriminales organizados, ciberdelincuentes patrocinados por estados. Y el problema es que todos estos grupos APTs muchas veces están sponsorizados por este tipo de estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque concreto que te estoy comentando, que es un APT, en este caso es, creo que recordar que es APT-29, está relacionado con el SVR soviético, que es el Servicio de Vigilancia Exterior. Los datos sanitarios se han convertido en un negocio lucrativo para los hackers. Lo saben bien en el Hospital Clínic de Barcelona. En 2023, un ciberataque de grandes proporciones paralizó cirugías y anuló miles de consultas. Como dices, hay una gran deslocalización, pero ¿podemos saber cuáles son los objetivos de los Estados-nación? Los objetivos, tomar posiciones geopolíticas, el grado de implantes que debemos tener. Bueno, ya lo dijo Snowden en su libro en el año 2013. Si hacemos caso a lo que decía Snowden en Vigilancia Permanente, el gobierno americano tiene un montón de implantes en el mundo. ¿Por qué no los va a tener el gobierno ruso, el gobierno chino o cualquier potencia ciber en el mundo? Dice, su objetivo en este momento es tomar posición. ¿Para qué? Para en el momento que necesiten actuar, pues actuar. Realmente las fuentes de financiación la necesitan. El interés económico ese persiste, sigue existiendo, pero además lo que necesitan es mucha información nuestra y además no solo información propia de las personas que te permite poder seguir lanzando sucesivos ataques, sino que quieres la propia información de la empresa o su tecnología, muchos casos de espionaje, pero sí, básicamente en un gran porcentaje el interés es económico.
Los organismos gubernamentales están en la diana de 1 de cada 3 actos de ciberespionaje. España es uno de los países más atacados por parte de China, Corea del Norte, Irán y Rusia, sobre todo por el conflicto de Ucrania. Bueno, la gente, también básico, la gente invierte su esfuerzo, su tiempo, o sea, los recursos que tiene, que es tiempo o recursos económicos, por 2 cosas, básicamente. Lo hace por dinero, por poder, básicamente. Entonces, a los que nos enfrentamos, las amenazas que nos enfrentamos, los actores, gente mala, o busca un rédito económico, monetizar su esfuerzo, o sea, todo lo que consigue a través del ciberespacio, o poder, que el poder es tener o secretos, o información, o información intelectual, o sea, o financiera, económica, etcétera, que puede utilizar en su beneficio para aumentar su poder, su influencia. Básicamente los dos. Al final lo que buscan es causar interrupciones, robar información sensible, en definitiva, desestabilizar los servicios esenciales. Los ciberataques son cada vez más sofisticados. Precisamente la inteligencia artificial será una de las principales aliadas de los ciberdelincuentes en 2025. Pueden suplantar la identidad completa. En esta era tecnológica ahora inevitablemente se habla sobre todo de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo los cibercriminales se valen de estas herramientas para sofisticar sus ataques? Bueno, la inteligencia artificial, que decían que los datos era el petróleo del siglo XX, yo digo que la inteligencia artificial es casi la electricidad del siglo XXI. La mejor manera de combatir a la inteligencia artificial es como otra inteligencia artificial. Una IA generativa lo que permite es que equipos que eran poco preocupantes hace unos años, pues de la noche a la mañana pasan a ser equipos potentes. ¿Por qué? Porque tienen detrás un montón de capacidad de inteligencia, en este caso, pues a través de la IA generativa para construir sus armas. Y hacen mucho daño. Estamos viendo cómo está creciendo el phishing, el spear phishing, técnicas que hasta hace poco estaban, digamos, recogidas solo por algunos grupos APT avanzados y que solo ellos las podían utilizar, pues estamos viendo una generalización, una democratización del uso de determinado tipo de técnicas que evidentemente nos están haciendo mucho daño por su generalización. Los ciberdelincuentes se aprovechan de que estos códigos QR son indescifrables a simple vista y nos pueden dar acceso sin saberlo a páginas fraudulentas, bien en la calle bajo el pretexto de cupones descuento o falsas multas de pronto pago, por ejemplo, o cualquier correo electrónico con contenido que coincida con alguna rutina personal o laboral. Se está utilizando porque además la inteligencia artificial está prácticamente democratizada y está al alcance de casi todo el mundo. De hecho, existen ya pruebas de concepto en las que si tú le facilitas un informe a una inteligencia artificial diciéndole cuál es la vulnerabilidad que tiene un sistema de información o que tiene un producto, pues se ha demostrado que prácticamente en el 87% de los casos es capaz de generar el código necesario para poder comprometer ese sistema. Es decir, creo que se hizo con 15 o 20 casos aproximadamente y es capaz de encontrar el mecanismo para poder comprometer ese sistema de información. Si tú antes con la capacidad normal eres capaz de lanzar 1000 phishing al día, con inteligencia artificial eres capaz de mandar 100.000 o 1.000.000. Y eso funciona. Entonces, ¿para qué vamos a malgastar tácticas nuevas, tácticas desconocidas, que en un momento dado van a poder dejar de utilizarse? Y otra de las cosas que se ven es que normalmente muchas veces los ataques antes eran muy sigilosos, porque era necesario poder permanecer tiempo en la red hasta que tú descubrías todos los secretos y te los podías filtrar y luego después comprometerla. Pero realmente ahora mismo la inteligencia artificial lo que te permite es que ese tipo de ataques hacerlos de manera muy rápida. Si es que no importa tanto que te descubran, porque lo cierto es que a la velocidad a la que va la inteligencia artificial, las personas no somos capaces de poner todos los parches necesarios para poder detenerse. Con el avance de esta tecnología, la pregunta es: ¿aceptarías un juicio y sentencia de un sistema de inteligencia artificial? Es lo que plantea la película Justicia Artificial, un futuro quizá no tan distópico en el que la justicia se rige por la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en la ciberdefensa puede ser clave para mejorar la detección, la respuesta automática y la anticipación de estas amenazas. Esto permitiría aumentar significativamente la capacidad de protección de las infraestructuras, especialmente frente a ataques complejos y de gran escala. La inteligencia artificial
ofrece un enfoque mucho más dinámico, adaptativo, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas ante amenazas emergentes. Las empresas también son blanco de estos delitos. Según un informe de NTT Data, estos ataques les costarán a nivel global 9.600 millones de euros en 2024. Es más del triple que en 2023. Calculan que la suma de todo lo que estafan equivaldría al PIB de la octava economía del mundo, Brasil. Ante los ataques, planificación. Una respuesta ordenada y rápida, concluyen, para minimizar el impacto de estos ciberataques. Una vez dibujado este panorama, si miramos a la situación de España, ¿cuál dirías que es el nivel de madurez tanto de sus empresas y de administraciones y ciudadanía a nivel de ciberseguridad? Yo creo que España tiene un nivel de madurez alto. Tenemos un cuadro normativo, el CCNCER se ha tomado la molestia de sacar el Esquema Nacional de Seguridad, que creo que es un magnífico marco para regular cuál debe ser el funcionamiento de las empresas y a qué se tiene que atener en conceptos de ciberseguridad. El problema que tenemos en España es que es un país de pymes, el 90% de las empresas son pequeñas y las empresas pequeñas tienen las mismas dificultades y los mismos problemas que las grandes, pero no tienen tantos recursos para atenderles. De tal manera que hay que tratar de echarles una mano. De todas formas, creo que el panorama no es malo. Yo creo que debemos lanzar un mensaje positivo en el sentido de que somos tan ciberseguros o podemos tener la certeza de que somos ciberseguros de la misma manera que tú puedes irte de tu casa pensando que nadie va a entrar en ella o que no te van a robar el coche. Es probable que no, la seguridad al 100% no existe. Entonces lo que hay que estar es alerta y pendiente, pero creo que sí que tenemos que tener la confianza de que realmente España es un país seguro. Aquí en España nosotros también podemos detectar esos pequeños gaps de tecnología y poder fabricar o desarrollar el software necesario para poder paliarlos. Estamos bien, pero nunca es suficiente. Porque yo todo lo digo, todo lo que puedas invertir en ciberseguridad es poco. La gente dice, es que la ciberseguridad es cara. Yo digo, prueba a no tenerla. Ya verás que pronto te vas a arrepentir y a lo mejor es cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ¿estamos bien? ¿Suficiente? No. La mayor inversión que puede hacer cualquier sector, o sea, el que tiene el mayor retorno de la inversión es invertir en ciberseguridad, ciberdefensa, tal. Entonces, dicho esto, la concienciación, para mí es la concienciación lo más importante, pero es la concienciación de todos. Yo siempre digo que esto no es un problema ni de tecnología, de la gente tecnológica, de la gente del sector de la ciberseguridad, que ellos están súper concienciados. Eso es un problema de liderazgo, de concienciar de que nuestro líder es conciencia a todo el mundo. El nivel de España en materia de ciberseguridad es relativamente bueno, lo que pasa es que somos pocos, pero es bueno. Tecnológicamente yo creo que estamos bien pertrechados, creo que tenemos talento extraordinario, muy bueno, pero somos pocos y no se está invirtiendo suficiente. Por mucho que es cierto que las grandes compañías han tomado nota o han tomado cartas en el asunto y están trabajando mucho en materia de ciberseguridad, como sociedad el riesgo mayor al que nos enfrentamos es que no conocemos el riesgo. Y por tanto estamos en una digamos, situación de desconocimiento general, ¿no? Dice, la ciberseguridad no es cuestión de unos pocos, no se trata de que las grandes empresas tomen un poco las riendas del tema y digan vamos a ser seguros, no, esto es una cuestión social completa, de toda la sociedad. Dice, por mucho que invirtamos en tecnología, cuando una persona se coge su llavecita USB y la mete en una red corporativa, pues estamos vendidos. O cuando se conecta desde casa con una red sucia, que por definición una red casera es sucia, pues estamos vendidos. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de forma generalizada. La concienciación sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente entre los profesionales del sector y los gobiernos. Si bien esto ha crecido, el nivel de conocimiento y preocupación entre la ciudadanía sigue siendo bastante limitado. Y no siempre es sencillo comprender completamente el impacto potencial de un ataque a estas infraestructuras. Un estudio que hemos conocido hoy indica que casi el 60% de los usuarios de bancos saben poco o nada de ciberseguridad y que una gran mayoría, casi el 80%, han recibido llamadas fraudulentas. A día de hoy, ¿podemos dormir tranquilos en España viendo todo lo que nos has contado? Es muy fácil, no. Ni de casualidad, no podemos dormir tranquilos. Yo creo que tenemos una situación que yo llevo muchos años trabajando en esto de la ciberseguridad. Jamás había visto el mundo como ahora. Jamás había visto los riesgos a los que nos enfrentamos defendiendo infraestructuras críticas o servicios esenciales. Jamás había visto las capacidades de ataque que tienen, que cada vez son más generales.
decir, las capacidades antaño las tenían unos cuantos grupos. Antes hablábamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que ha hecho es democratizar esas capacidades, con lo cual da mucho miedo que hay determinados grupos que a veces, sin saber incluso lo que están haciendo, tienen en su mano ciberarmas con una potencia de fuego brutal. Nunca lo habíamos visto. Pues la ciberseguridad, como la seguridad, nunca se puede garantizar al 100%, ¿no? Lo cierto es que en cualquier momento puede pasar alguna cosa. Por eso lo que hay que estar es precisamente alertas. Hay que ser muy conscientes, como decíamos antes, estar sensibilizados con la situación, saber qué puede ocurrir, afrontarla, no tenerle miedo y, por supuesto, estar alerta para que en el momento que ocurra algo de este estilo, pues tú puedas responder con la mayor eficacia posible. Sí, podemos estar tranquilos, pero lo que decía, siendo realistas, tenemos que estar tranquilos, alertas y continuamente aprendiendo. Digo, tenemos que tener el alma en esta era digital que digo, la característica más importante es la aceleración. O sea, todo va muy rápido, todo muy rápido. Entonces tenemos que tener, si tú quieres estar tranquilo, más que tranquilo, tienes que estar cambiando continuamente. Si la tranquilidad es un estado de reposo, no tienes que estar tranquilo, tienes que estar moviéndote continuamente. ¿Moviéndote en qué sentido? Aprendiendo continuamente. Alma de eterno aprendiz. Aprender, desaprender, aprender, desaprender continuamente. Incrementar la concienciación pública junto con una mayor cobertura mediática y educación en ciberseguridad es clave para garantizar una mejor preparación ante posibles incidencias cibernéticas. Hemos visto en el conflicto de Ucrania situaciones preocupantes desde el punto de vista ciber. Lo hemos visto también en el de Gaza, en el de Israel, con los Vipers. Es una dimensión del problema, y lo malo es que sí, es verdad que lo que son los frentes cinéticos están lejos de España o de Europa, pero los frentes cibernéticos no los tenemos lejos. Los frentes cibernéticos, como hablábamos antes, los tenemos encima. Dice, y ese riesgo encima no sabemos valorarlo, no sabemos evaluarlo en su contexto completo. Con lo cual yo creo que no podemos dormir tranquilos, lo que tenemos que ponernos manos a la obra y de forma urgente.